Vamos a resolver un ejemplo de aplicación de semejanza de triángulos. Un edificio proyecta una sombra de 94 metros, al mismo tiempo que un poste de 3 metros proyecta una sombra de 7 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Vamos a hacer el dibujo. Tenemos un edificio que proyecta una sombra de 94 metros y un poste de 3 metros proyecta una sombra de 7 metros. Nos pregunta el problema, ¿cuál es la altura del edificio? Nos damos cuenta que esto se genera al mismo tiempo, es decir, la proyección de las sombras es la misma. Para poder resolver el problema, vamos a identificar al triángulo más grande como el triángulo número 1 y al más pequeño como triángulo número 2. Vamos a observar los ángulos. Nos damos cuenta que los dos tienen un ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos valen lo mismo, al igual que estos dos, porque la sombra se genera al mismo tiempo. Es decir, los triángulos que tenemos son triángulos semejantes. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Para resolverlo, vamos a establecer una proporción. La altura del triángulo 1 es proporcional a la altura del triángulo 2. Y esto es igual a la proporción que existe entre las bases, es decir, la base del triángulo 1 es proporcional a la base del triángulo 2. Como podemos ver, tenemos entonces una ecuación donde existe una incógnita. Y sabemos nosotros que para resolver una ecuación hay que despejar la incógnita. Entonces el 3 que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado, quedando la expresión de esta forma. Si multiplicamos 3 por 94 y dividimos entre 7, nos da un resultado de 40.28, que es la altura del edificio. Vamos a ver un segundo ejemplo. Una piscina tiene 8 metros de ancho, situándose a 6.3 metros del borde, desde una altura de 1.7 metros, o se observa que la visual une el borde de la piscina con la línea de fondo. ¿Qué profundidad tiene la piscina? Vamos a hacer el dibujo. Tenemos una piscina que tiene 8 metros de ancho y situándose a 6.3 metros del borde, desde una altura de 1.7 metros, o C, observa que la visual une el borde de la piscina con la línea de fondo. ¿Qué profundidad tiene la piscina? Entonces lo que vamos a hacer aquí es identificar los dos triángulos que tenemos. Este sería nuestro triángulo 1 y nuestro triángulo 2. Como la visual es una línea recta, estos dos ángulos valen igual. Este y este ángulo son de 90 grados y estos dos ángulos son lo mismo. Quiere decir entonces que tenemos triángulos semejantes. Misma forma, diferente tamaño. Vamos a establecer una proporción. La altura del triángulo número 1 es proporcional a la altura del triángulo número 2. Y eso es igual a la proporción que existe entre las bases, es decir, la base del triángulo número 1 es proporcional a la base del triángulo número 2. Como vemos, es una expresión donde tenemos una sola incógnita y debemos de despejarla. 1.7 está dividiendo, así que pasa al otro lado multiplicando, quedando de esta manera. Ahora vamos a multiplicar 1.7 por 8 entre 6.3 para obtener la profundidad de la piscina. En este caso nos da 2.15. Ejemplo número 3. Una antena de radio está sujeta por dos cables de 7 metros y 24 metros que forman entre sí un ángulo recto. ¿Cuál es la altura de la antena si la separación de ambos cables en el piso es de 25 metros? Vamos a hacer el dibujo. Tenemos una antena que está sujeta por dos cables de 7 y 24 metros que forman entre sí un ángulo recto. ¿Cuál es la altura de la antena si la separación de ambos cables en el piso es de 25 metros?
Vamos a identificar los dos triángulos que tenemos. Este sería nuestro primer triángulo y el segundo triángulo es todo el triángulo completo. Identificamos que este ángulo es el mismo para los dos. Aquí tenemos 90 grados en los dos triángulos y estos dos ángulos son iguales. Vamos a ver las proporciones entre los dos triángulos. Este lado en el triángulo 1 es proporcional a este lado en el triángulo 2. Este lado en el triángulo número 1 es proporcional a este lado en el triángulo número 2. Y finalmente, este lado en el triángulo 1 es proporcional a este lado en el triángulo 2. De esta manera va a ser más fácil establecer las proporciones. Entonces, X, que es el lado que tenemos en color azul, es proporcional a 24, que es el lado que tenemos en el triángulo más grande y que aparece también en color azul. Esa proporción es igual a 7, que aparece en color rojo en el triángulo número 1, y 25, que aparece también en color rojo del triángulo número 2. Despejando la X, el 24 que está dividiendo pasa multiplicando, quedando la operación de la siguiente manera. 24 por 7 entre 25. Por lo tanto, la altura de la antena es 6.72 metros.